Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Dice el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que a pesar de los debates dentro de la alianza, la OTAN va a seguir el liderazgo de Estados Unidos en un momento tan importante como el que se ha abierto con su intervención militar en Irán. I think it's all evidence that yes, we have debates. We are an alliance of democracies, but in the end, we will follow the American lead when it comes to these crucial moments. Mark Rutte dijo anoche en una televisión estadounidense que entre los líderes europeos hay un apoyo generalizado a lo que Trump está haciendo en Irán y añadió que la OTAN es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder. Esta nueva muestra de apoyo de Rutte a Trump se produce en plena tensión entre Estados Unidos y España. Anoche aquí en la SER, en Hora 25, el ministro de Exteriores, Álvarez, desmintió a la portavoz de la Casa Blanca que había asegurado que España sí está cooperando militarmente con Estados Unidos. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho que después de las críticas de Donald Trump, después de que Donald Trump llegara a amenazar a España con cortar toda relación comercial con nuestro país, ahora España sí estaba colaborando. A pesar de estas declaraciones, Álvarez negó varias veces anoche en su entrevista en la SER que eso fuera cierto y dijo que no sabía de dónde le había sacado la portavoz de Washington. El caso es que ayer, precisamente, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, tuvo una reunión, estaba agendada desde hace tiempo, con el embajador de Estados Unidos aquí en España. Vamos a preguntar en Hoy por Hoy a Margarita Robles por esa reunión que tuvo ayer y por este desmentido de Álvarez. Nuestra corresponsal en Washington, Sara Canals, ha preguntado al equipo de prensa de la Casa Blanca tras esas palabras de Álvarez y ellos se mantienen. Se remiten a lo que aseguró su portavoz en rueda de prensa cuando dijo que España sí va a colaborar. Esta mañana, además, está previsto que aterrice en Madrid otro avión militar con 171 españoles repatriados que se encontraban atrapados en Oriente Próximo por la guerra de Irán y que querían volver a España. Sobre el curso de esta guerra, que encara ya su sexto día, la madrugada deja un nuevo cruce de ataques que cada vez abarcan más territorio. Israel ha lanzado esta oleada de ataques en el Líbano, esta vez contra infraestructura de Hezbollah en Beirut, después de haber pedido a los ciudadanos del sur de la capital que fueran hacia zonas del norte. Irán ha disparado también misiles contra Israel, pero el ejército de Netanyahu ha insistido en que la población puede abandonar los refugios. Esto es lo más inmediato, pero el balance de las últimas 24 horas de la medida de cómo el conflicto se va extendiendo con el hundimiento de un buque iraní en el Índico o la entrada de un misil balístico en el espacio aéreo de Turquía. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. La guerra amplía fronteras y se vuelve más compleja. Erdogan alerta a sus socios de la OTAN y advierte. Advierte de la forma más clara posible, dice, para que no se repita otro incidente así, que Teherán desmiente. Al buque iraní que navegaba frente a Sri Lanka lo ha hundido el torpedo de un submarino estadounidense. No ocurría algo así desde la Segunda Guerra Mundial. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. Fue una muerte silenciosa, dice Pete Hegseth, al que Trump llama secretario de guerra. Se ha recuperado 80 cuerpos, pero hay decenas de desaparecidos. Atención también a las costas de Kuwait. La Marina británica ha lanzado una alerta esta madrugada sobre el riesgo de marea negra tras la fuerte explosión de un petrolero. La tripulación está a salvo. Arabia Saudí también ha interceptado 3 misiles iraníes y ACNUR ha puesto cifra a los desplazados. A los iraníes, 100.000 que han abandonado Teherán y otros 58.000 en Líbano. Pablo, gracias. Ya de vuelta. Gracias a ti. Venga, luego hablamos. Por el debate abierto en España empieza el jueves, es 5 de marzo. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. El presidente del gobierno mantiene el pulso a Estados Unidos con su rechazo a la operación militar en Irán. Ayer Pedro Sánchez se remontó a 2003 para recuperar el lema del no a la guerra. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos, a la población civil. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. Y finalmente, no a repetir los errores del pasado. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Feijóo contestó ayer a esta estrategia que los derechos humanos están por encima del derecho internacional. El régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región. Yo creo que ningún demócrata puede negar esta realidad. Y por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor.
El PP advierte del riesgo de enemistarse con Trump y le insiste a Sánchez para que comparezca en el Congreso. Los partidos a la izquierda del PSOE celebran el no a la guerra de Sánchez, pero le piden más pasos en esa dirección. En Sumar hablan de orgullo de gobierno, pero formaciones como Podemos piden más concreciones. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Los socios han acogido con satisfacción ese no a la guerra anunciado por Sánchez y han mostrado su apoyo en el conflicto diplomático surgido con Estados Unidos. Desde Sumar cierran filas con el presidente y hacen suyas sus palabras. Lo resumía así Ernest Urtasun en Hoy por Hoy. El gobierno de Coalición Progresista ha tomado una firme decisión, que es no embarcar a nuestro país en una guerra de agresión ilegal que echa por el suelo el derecho internacional. Nosotros eso no lo vamos a hacer. Mientras que Pablo Bustinduy hablaba de orgullo. Estamos defendiendo la dignidad de Europa y estamos expresando una posición en la que se reconocen muchísimos millones de personas en el mundo entero. Y es un orgullo. Y aunque comparten el mensaje, algo más críticos se han mostrado en Bildu o en Podemos, que piden a Sánchez más gestos como el cierre de las bases de Rota y Morón para tener una postura más contundente. Yone Belarra. Que sea coherente, que sea consecuente y que eso tenga como consecuencia cerrar inmediatamente las bases de Rota y de Morón. El PNV, por su parte, espera más información por parte del Gobierno, mientras que Esquerra exige a Europa articular una respuesta comunitaria. Los socios también esperan que el Ejecutivo prepare un decreto con medidas para aliviar la subida de precios alimenticios y energéticos. Hoy por Hoy Noticias. El presidente francés Emmanuel Macron quiso trasladarle ayer a Sánchez su solidaridad ante las amenazas de coacción económica de Trump. Esto al tiempo que pidió ayer más apoyo defensivo a países como Holanda o Dinamarca. Él busca una coalición en la zona del Golfo para proteger el transporte marítimo comercial y el traslado de petróleo y gas. Y el primer ministro británico, Keir Starmer, quiso ayer dejar clara la postura del Reino Unido tras las críticas de Trump. American planes are operating out of British bases. Dijo que la relación especial con Estados Unidos se sostiene por las operaciones de los aviones americanos en sus bases o por el envío de cazas británicos a la zona, pero que aferrarse a las últimas palabras de Trump no es parte de ese vínculo. Hoy la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha convocado otra reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de la Unión ante la escalada del conflicto. Va a ser la primera aparición pública de Kallas desde que comenzó la operación de Estados Unidos, que no ha hecho ninguna referencia a las amenazas de Trump a España. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Será la segunda reunión de urgencia de los ministros de Exteriores tras el comienzo de la guerra. Una reunión telemática y que va a contar con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, que representa a los 6 socios de la Unión Europea en la región. La alta representante habla de un momento peligroso para Europa, en el que la seguridad de cientos de miles de europeos está en juego en la región. Asegura que nadie puede predecir el rumbo que tomará la guerra. Kaja Kallas, en su primera comparecencia desde el sábado, ha puesto en duda la capacidad de Irán para mantener el ritmo de sus ataques. Dice que su ejército está diezmado tras la guerra del año pasado con Israel y que es posible un Irán democrático si se debilita al actual régimen. Ser Podcast. Ante este escenario, Francia ha anunciado un rearme nuclear que choca con la estrategia de España contra la proliferación de armas de destrucción masiva. El gobierno reconoce que precisamente la opacidad del régimen iraní torpedea la solución diplomática que propone. De hecho, a pesar de las críticas contra el rearme, España sigue sin firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Lo han firmado muchos países de la ONU, pero ninguno de la OTAN. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el gobierno de España, pese a liderar una de las voces más críticas contra el rearme nuclear, sigue sin firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, como se han hecho 99 países de la ONU. Ninguno, por cierto, de la OTAN. En la nueva Estrategia Nacional contra las Armas de Destrucción Masiva, el Departamento de Seguridad Nacional desaconseja firmar ese tratado porque es débil. No dispone, dice, de un protocolo de verificación del desarme. O sea, estos son más que argumentos, son excusas y que en realidad son bastante débiles. Es la crítica de la campaña internacional para abolir las armas nucleares. Su portavoz, Carlos Umaña, cree que es el momento de que el presidente Sánchez sea más valiente. El reloj del apocalipsis ya marcaba el mayor riesgo de aniquilación humana de la historia. Y en este mundo tan oscuro, España puede y debe hacerlo, convertirse en un faro. En esta nueva estrategia contra las armas de destrucción masiva, el gobierno admite que la opacidad y la falta de información de Irán sobre su programa nuclear han dificultado una solución diplomática, vía por la que sigue apostando
el Gobierno. Hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con la patronal y los sindicatos para valorar medidas inmediatas ante el conflicto de Irán. El Gobierno ya prometió ayer que apoyará a las familias y empresas, como hizo con la guerra de Ucrania. Lo dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ayer aquí en Hoy por Hoy. Jordi Fábrega. El Gobierno usa el ejemplo de la guerra de Ucrania para dejar claro que está dispuesto a repetir el mismo esquema y activar medidas de apoyo a hogares y a empresas en caso de que la guerra en Irán dispare los precios. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Vamos a ver hasta qué punto esto acaba afectando a nuestra economía, al bolsillo de los ciudadanos y a nuestras empresas, y reaccionaremos en consecuencia. Incluso el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, va un poco más allá y dice que el Ejecutivo ya está trabajando en esas medidas. Que este Gobierno va a defender la protección de las familias en España ante las consecuencias de esta guerra. Y estamos trabajando ya para poder instaurar controles de precios en la cesta de la compra, en el precio de los carburantes. De momento, hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reúne con sindicatos y con empresarios para analizar el impacto que está teniendo la situación en España. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nos vamos hasta Euskadi, Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y hasta Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos. Buenos días. Buenos días. Algunas noticias de estas dos comunidades. Bueno, supongo que en Euskadi se habla sobre todo hoy del resultado del derbi de ayer. Y después del derbi de semifinales de la Copa, habéis estado con una periodista deportiva, Isabel, que acaba de cumplir 100 años. Es Sarita Estevez, sí, toda una leyenda en el deporte, pero que no reveló su identidad hasta pasados muchos años de ejercer la profesión periodística. Se hizo llamar Maratón. Pues yo me puse ese nombre. Escribí un artículo en Hierro para decir que era mujer, bueno, porque preguntaba a la gente quién era, firmaba en Hierro. Que fuera mecanógrafa facilitaba su rapidez para dar resultados. Más de 300 nos dice cada día. Le hemos preguntado por los derbis de antaño. Sí, eran muy importantes. Tenía que ganarlos a conciencia, vamos, que le obligaba a la Real a jugárselo todo. Había mucha rivalidad y a veces también bastante odio. Había muchos encontronazos políticos en el fondo y claro, fueron unos años muy duros y por eso el fútbol creo que fue la salida a todas aquellas rivalidades. Afortunadamente ahora menos política, pero rivalidad igual, toda la que vimos ayer. Igual, Sarita es del Atlética, así que ayer es de las que se fue a la cama sin hablar. Pobre. En Toledo hay unas monjas que en lugar de ser reposteras y de elaborar dulces, son granjeras y crían conejos gigantes para preservar esta raza que está en riesgo de desaparición y que acabo de ver, Ariadna, una fotografía y estoy asustada. El convento de San Antonio de Padua, en Toledo, se ha convertido en uno de los núcleos de cría más importantes del conejo gigante español. Imagino que por eso estás asustada. ¿Por el tamaño del conejo? Sí. Desde el pasado mes de enero participan en un proyecto de la Universidad Complutense para evitar la consanguinidad y preservar esta raza en peligro de extinción. Las 11 monjas de clausura cuentan ya con 36 ejemplares adultos y una sala de cría con todo lo necesario para favorecer el bienestar y el celo de los animales. Todo empezó hace 30 años cuando la hermana Cristina Peset recibió de sus padres 2 de los conejos que criaban en el hogar familiar. Y cuando me vine a Toledo de monja, pues a los pocos años mis padres trajeron una parejita y empezamos a criar. Y después pues me enteré que estaba en peligro de extinción. O sea, y eso pues nos animó mucho más a embarcarnos en esta aventura. Y la verdad es que es muy gratificante. Con este tamaño, Ángels, pues mucho dinero hay que invertir y cuidados que suponen un gasto anual de entre 6.000 y 7.000 euros que sufragan con donaciones particulares y desde hace poco con una ayuda de 3.000 euros de la Diputación Provincial de Toledo. ¿Pero se comen después estos conejos? Yo creo que no. Iba a decir, es que lo hemos estado mirando porque con un conejo de estos tienes para hacer paellas para todo, no sé, para toda una ciudad, para todo Toledo. Tengo entendido que los exportan por todo el país. Por producción luego. De carne, me está diciendo Nacho. No, ¿Sí? Es que sí, eso dice, producción de carne. Es que cuando lo he visto digo, madre de Dios. Bueno, chicas, hasta luego. Venga, adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. ¡El dragón ha vuelto!
Si quiere que me vaya, dígalo, por favor. Decía Josep María Pou en Hoy por Hoy que habían estrenado Gigante en Cataluña cuando el ataque de Israel contra Gaza estaba en su peor momento y que causaba un shock en el público. ¿Qué decir de cuál es el contexto en el que ha llegado ahora, en español, a Madrid? Como poner encima del escenario una bomba. Gigante nos lleva al verano del 83. El escritor Roald Dahl vive amenazado tras una reseña que ha escrito pidiendo acabar con el Estado de Israel, que ha atacado el Líbano, matando a niños y niñas inocentes, y pide la desaparición de todos los judíos del mundo. Es que le obliga también al público, en una especie de montaña rusa rarísima, a decir aquello, no, si lo que dice Roald Dahl tiene razón, pero de repente Roald Dahl suelta una barbaridad. Es racista, es antisemita, es injustificable, aunque los espectadores salen del Teatro Bellas Artes debatiendo sobre el fondo de la cuestión, posicionándose a favor de alguno de los argumentos esgrimidos. ¿Y cómo es posible que una imagen como esta no sea suficiente por sí sola para exigir un alto el fuego? Es un lujo disfrutar de lo inmenso que está, extraordinario, sin desmerecer al resto del elenco y sobre todo a Claudia Benito, que está soberbia interpretando a Jessie Stone, la editora judía que se enfrenta al cuentista. El choque de ideas entre los dos es tan virulento, llega a unos niveles tan grandes. Gigante ha empezado en Madrid una gira nacional, dura 2 horas y media que se pasan volando, de verdad, no se la pierdan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.